Estamos acá con el general Ricardo Ortega, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro del ICAES, el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social. Él fue seleccionado por el Instituto como el representante de la Fuerza Aérea. Entre todos los ex comandantes en jefe y tantas autoridades importantes que hay en la Fuerza Aérea, nosotros lo seleccionamos a él para que nos planteara sus ideas sobre la Fuerza Aérea y lo hicimos miembro honorario del Instituto. Y hoy día queríamos conversar en una serie de sesiones, que son cada una de 20 minutos, sobre la experiencia suya, mi general, como comandante en jefe, y antes de llegar a comandante en jefe, su experiencia a lo largo de su vida. Yo tengo este recuerdo un poco traumático de los problemas que tuvimos, no solo políticos, por el problema de Allende y el golpe de Estado, el pronunciamiento militar, y la lucha contra el terrorismo, en fin, que eso lo podemos dar por superado porque no queremos meternos en la cuestión ideológica, sino que la casi invasión a Chile que tuvimos con Perú, primero, eso es lo que queríamos conversar. Y lo otro, lo que pasó después con Argentina, y que Argentina se combinó con Perú y con Bolivia, y tuvimos una posibilidad de una guerra de 3 países contra nosotros entre el año 78 y el 82, ¿no? Cuando finalmente la amenaza argentina y peruana se desinflan un poco cuando Inglaterra se impone sobre Argentina en la guerra de las Malvinas. Pero me encantaría que nos contara un poco su experiencia como oficial joven en esos periodos traumáticos y después su experiencia como comandante en jefe. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Me siento muy honrado de estar en este equipo. Decirle que yo viví prácticamente desde que salí de la Escuela de Aviación hasta el grado de casi comandante de escuadrilla, permanentemente estábamos en un problema. O sea, primero fue el norte, después fue el centro y después el sur. Así que, como quien dice, viví bastantes años movilizado, por decirlo de alguna manera. La verdad es que cuando yo egresé el año 72 de la Escuela de Aviación, me fui a Quintero, que era una base que operábamos los Grumman, que eran, como quien dice, los ojos de la escuadra. Nosotros era un avión antisubmarino y yo trabajé durante mi pego de subteniente en apoyo a la Marina. Operaciones conjuntas con la Armada. Operaciones conjuntas con la Armada, exactamente. Y nos desplegábamos al norte, al sur, en unitas, en fin, en todas estas maniobras que se hacían durante esa época. Una experiencia muy importante porque trabajamos con la Armada de Estados Unidos, incluso después del pronunciamiento militar. Se acuerda que habían unos rumores que iban a haber unos rusos, iban a ir a sacar unos prisioneros que habían en Dawson. Claro, hay una operación de submarino para sacar a los prisioneros de Dawson. Y ahí, los ex ministros de Allende que estaban allá, estuvieron un periodo. Ahí yo era parte de una tripulación de un avión que volaba entre prácticamente el canal de Moralea al sur de Chiloé hasta Punta Arenas por las Islas del Martillo. Volvíamos en un patrullaje diario buscando al famoso qué lugar más lindo, además. Precioso, sí. Con un tiempo a veces muy malo, pero ahí yo conocí el valor de nuestra gente que está en tierra, particularmente en Los Faros, en Evangelistas, en el Cabo de Hornos. Eran lugares muy inhóspitos de un tiempo realmente complejo, y la gente ahí estaba dispuesta a defender su territorio. Eso estaba en el sur. Después en el norte, yo estuve bastante tiempo, después apenas terminé, estuve muy poquito en la aviación antisubmarina. Me mandaron a la Escuela de Aviación a formar pilotos. Me acuerdo que en ese tiempo estábamos formando pilotos porque iba a haber una guerra y se suponía que iba a morir gente. Entonces, ¿Esto qué año fue? ¿74? 74, exactamente. 74. Yo el 74 me sacaron de Quintero y me mandaron a la Escuela de Aviación junto con otros instructores más o menos de mi misma... Había que producir pilotos. Y de ahí empezamos a volar muchísimo y volábamos sacando gente para que fuera a alimentar a la unidad. ¿Los Mentos o los T-37? Primero con Mentos y después con T-37. Ya, perfecto. Y de ahí, cuando ya empezó el tema del norte,
nosotros armamos los aviones, incluso los Mentos, los T-37, que son aviones de instrucción, se armaron, nos Con entrenamos ametralladora, parece. con ¿no? ametralladora y cohetes, fundamentalmente, y los T-37 llevaban un par de bombas de 250 libras, que no es mucho tampoco, pero era lo que teníamos y estábamos dispuestos a todo lo que volara tenía Claro. que ser capaz de combatir. Así que ahí estuvimos en el norte primero y después en el sur, en el área de Temuco, en fin, y después ya cuando vino el problema con Argentina, entre Temuco y Santiago, y nuestros blancos estaban al otro lado, por supuesto. Ahí nos dimos cuenta, y yo viví toda esa época de pobreza, diría yo, de mucho ingenio. Estábamos bloqueados, teníamos restricciones en Estados Unidos. A ver, el embargo empieza en 76, ¿no? Claro, claro. Con Entonces, Estados Unidos. Y claro, y también tuvimos embargo con Inglaterra. Pero hay un embargo de Europa, claro. Sí, claro. Y había, obviamente, que todo el mundo comunista también. Exactamente, no teníamos ninguna chance de... Y ahí yo diría que vi yo el ingenio de los chilenos. La industria nacional empezó a fabricar cosas y realmente se hicieron desde repuesto en 10 de julio, por decirlo de alguna manera, Claro. hasta en las propias unidades. Se fabricaron Claro. cosas con tornos, bueno, ahí es la época esa, diría yo, de mayor ingenio y mayor capacidad de ingeniería. Ahora, globalmente yo veo que la superioridad peruana era abrumadora, ¿eh? La cantidad de aviones, los tipos de aviones que ellos tenían, la cantidad de aviones supersónicos, en fin, los Canberra, que tenían muchos, alrededor de 40 Canberra, la cantidad de Mirage, F-86 todavía tenían en esa época los peruanos. En fin, y una cantidad de otros aviones. Nosotros teníamos los Hunter, habían llegado recién los F-5, el 76 llegaron, ¿no? Los F-5 alcanzaron a llegar justo antes del embargo, pero después tuvimos problemas con los repuestos inmediatamente después con los F-5, así que prácticamente teníamos los Hunter, creo que teníamos 6 Vampire, los viejos Vampire de fines de la Segunda Guerra Mundial ingleses. No sé si teníamos los B-26 o ya lo habíamos dado de baja los B-26. Los B-26 alcanzaron a ganar un poquito, hasta un poquito después del 73. Ya. Hasta ahí, Ya, hasta entonces ahí no ya estaban, no no estaban los B-26. Esa fue una época compleja, dura. Efectivamente, los peruanos siempre han tenido una fuerza aérea hasta, yo diría que ahora, recién nosotros estamos un poquito arriba, pero ellos siempre anduvieron con mejores aviones que nosotros. Sí. Cuando nosotros teníamos los F-80, ellos llegaron con los Hunter. Cuando nosotros tuvimos los Hunter, ellos llegaron con Mirage. Claro. Cuando tuvimos los Mirage, nosotros llegaron con los MiG-29. Yo creo que Y así, tenían F-86 ellos también, tuvieron, sí, los peruanos. sí, sí, tuvieron Cuando teníamos los F-80. Sí. Ellos siempre anduvieron un paso adelante. Y además más cantidad de aviones. Más cantidad de aviones. Y buenos pilotos, ¿no? Buenos pilotos. Sí. Mire, yo soy un convencido que las fuerzas aéreas en general son manejadas por gente competente. O sea, no, un piloto argentino, un piloto peruano, boliviano, da lo mismo, son gente muy bien entrenada para volar aviones. Ahora la diferencia está en cómo se aplica en la operación del avión, en los sistemas como sistema. Pero en ese momento nosotros fue complejo, porque la cantidad, bueno, y es cosa de ver la entrevista de la época de Velasco Alvarado, ¿no es cierto? Ellos tenían una superioridad inmensa en blindado, en artillería. Entonces la idea nuestra, yo me acuerdo que defensa antiaérea. Era muy complejo defender Arica, por ejemplo. Muchos paracaidistas. La idea era una operación de transportar a la espalda nuestra. Era complejo, pero la voluntad de no entregar nada siempre estuvo. Además había un apoyo indirecto de Cuba y de la Unión Soviética, que quedó muy molesta con el golpe en Chile y que nosotros nos salvamos un poco del comunismo. Entonces había una ideología muy marxista en el ejército peruano, sobre todo, no tanto en la Armada, que resistía un poco esto, pero cuando vieron la oportunidad la gente de la Armada del Perú y el ejército y la Fuerza Aérea de combinarse para actuar contra Chile, lo vieron como una oportunidad ellos también, ahí se prepararon muy bien. Y la Armada también tenía una superioridad muy grande. De hecho, en un momento dado ellos tenían 12 submarinos, por ejemplo, para dar una idea. Y muchos destructores, muchas fragatas, tenían muchos cruceros. Los De Ruyter, estos holandeses, en fin, tenían los dos viejos cruceros ingleses.
que todavía estaban operativos y que ellos los habían mantenido para esta posible guerra con Chile. En fin, fue muy difícil. Yo me acuerdo que yo había hecho servicio militar, me fui a la Antártica durante el golpe para hacer las operaciones, y cuando volví iba a volver a terminar mi carrera de economía y me llamaron, y usted que está estudiando economía, venga a ayudarnos a los planes de guerra. Y cuando yo me metí en los planes de guerra, en los detalles, me asusté mucho, me di cuenta lo que se nos venía encima y lo grave que era la situación. Por eso es que yo me he dedicado mi vida a tratar de reforzar la idea de que Chile no pase por esa situación nuevamente. Y después lo que le quería preguntarme, general, era su experiencia a partir del año 78 y lo que ocurrió entre el 74 y el 78, el caso suyo. Pero lo que pasó con el 78 con Argentina es que se pudo haber sumado Perú y Bolivia. De hecho, ellos se combinaron, ¿no? Perú resistió un poco la doctrina argentina de cómo combinarse, pero finalmente Perú cedió y aceptó combinarse con Argentina en la acción contra Chile, a partir del 78 en adelante. ¿Y cómo lo veía eso usted? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cuál fue su situación? Bueno, nosotros de partida mirábamos con bastante envidia lo que tenían los argentinos. Los argentinos tenían Canberra, tenían Skyhawk, tenían Mirage, y nosotros teníamos pocos aviones para enfrentarnos a esa realidad. Teníamos pocos radares, teníamos los Tiger también. Claro, entonces era una superioridad grande. Y nosotros armamos nuevamente lo que teníamos, y lo que volaba llevaba algo. Ahí ya nos empezó a afectar más el embargo, porque ya había pasado más tiempo. Sí, claro. Entonces los aviones con las horas de vuelo sin repuesto se fueron quedando algunos aviones en tierra, incluso uno que otro F-5 y además varios Hawker Hunter, ¿no? Así es, teníamos poco material, y ahí quedamos con una especie de, por lo menos mi generación, trauma. Con un trauma, digamos, nunca más pasar por esta situación. Más encima, el 78 nosotros tuvimos una debacle grande como Fuerza Aérea cuando tuvo problemas entre General Lee y General Pinochet. Una división interna. Y nos sacaron a todo el alto mando. Entonces, entrar prácticamente a una guerra, que era lo que se pensaba en ese minuto, sin alto mando con experiencia, fue una cosa bien traumática para los más jóvenes. Sí. Pero la Fuerza Aérea fue capaz de enfrentarlo y se hizo lo mejor posible, y afortunadamente no entramos en la guerra. Ahora, esto siguió el 79, el 80, el 81, hasta la guerra de Malvinas del 82, en que nosotros estábamos muy atentos a lo que estaba pasando. Y finalmente, cuando Argentina pierde y las Falkland o las Malvinas son recuperadas por los ingleses, ahí finalmente como que colapsa el gobierno argentino, colapsa el régimen militar, y después no hay posibilidad de continuar con el proyecto argentino de atacar Chile, que entre paréntesis, hasta donde yo descubrí en mis propios trabajos en el Estado Mayor, en fin, era un ataque generalizado, no solo en el sur, sino que en el centro, en el norte, y en combinación con Perú y con Bolivia. Bolivia era un satélite argentino, Bolivia estaba muy influido por Argentina. Entonces hubiera sido una guerra combinada, ya no solo con Perú y Bolivia, sino que además con Argentina, que era un país enorme y que en esa época era muy poderoso, a diferencia de hoy que está con una crisis, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia personal? ¿En qué puesto estaba usted, mi general? ¿Y qué le pasó? Mire, yo inicialmente era instructor de la Escuela de Aviación, armamos los T-37, nos fuimos al norte a practicar tiro y bombardeo, y de ahí nos mandaron a Temuco. Temuco, ahí hay una línea en Lonquimay, claro, hacia Argentina, que se suponía que iban a haber combates terrestres más o menos intensos. Sí, había una línea de penetración argentina ahí. Claro. Y ahí nos fuimos, yo me acuerdo que con pilotos civiles del área de Temuco, gente reservista de la Fuerza Aérea, para no complicar a la Fuerza Aérea desde el punto de vista de ser acusado, volábamos aviones civiles, y los aviones civiles nos llevaban a los pasos y mirábamos bien ahí donde estaban las líneas de operaciones, dónde iban a hacer los encuentros, dónde íbamos a tener que disparar o íbamos a tener que bombardear. Y fue una experiencia bien interesante. Qué interesante. Muy interesante. Pero usted tiene que escribir un libro sobre eso. No deje de hacerlo, porque después se lo vamos a echar en cara. Lo que pasa es que esa área
para que quede en la historia. Esa área, y también le sirve a los argentinos, ahora que estamos tan amigos con los argentinos. Sí. Esa área es el avión nuestro, que era lento, pero a esa altura se comportaba bien. O sea, funcionaba bien. ¿Qué avión era este? El T-37. El que no es el ideal de avión. Pero yo pensé que volaban con los civiles. Bueno, con los civiles, ya. 170. El reconocimiento frontera. El reconocimiento frontera, y nos patrullamos y todo, y de ahí nos íbamos. Pero el T-37 lo tenían como avión armado un poco más atrás. Sí, en Temuco, esa era la base de operación. Bueno, y de repente cuando fue escalando esta cosa, ya hacia, como que dice, diciembre, ¿no es cierto? Ya la cosa se puso mucho más álgida, y parte de los aviones que estábamos en Temuco nos mandaron a Santiago. ¿Y qué es lo que hacíamos en Santiago? Nuestros objetivos estaban aquí, al otro lado. Mendoza era básicamente Plumerillo, era nuestro. Sí. Lo que era un objetivo complejo para un avión como el T-37, que no tenía mucho techo. De hecho... Usted tenía que volar también en la cordillera. Claro, yo me acuerdo que en ese momento se cayó un avión de estos que traían carne y cosas de Argentina, de estos civiles, C-46, una línea, se estrelló. Y como hay un acuerdo, aunque estamos a punto de agarrar unas bofetadas con los argentinos, pero como el SAR, el Servicio de Rescate, tiene prioridad sobre todo por el tema humanitario, a mí me mandaron a volar en donde se preveía que el avión se había caído. Entonces, volaba parte del tiempo en Chile y parte del tiempo en Argentina. Ahora, el T-37 es un avión que no es precisamente el mejor avión para eso, pero era lo que había. Y yo me acuerdo que en ese tiempo teníamos pocos pilotos, así que yo iba con un alférez, con un alumno mío. Aprendiera, además. Sí, y que mirara para atrás. Ese era como quien dice, el radar visual que teníamos nosotros para mirar atrás. Era un cadete en el fondo. Y me acuerdo que cruzamos, y la idea inicial era atacar de noche Plumerillo. Entonces, yo pasé de día hacia Plumerillo. O sea, tuve Plumerillo en la vista. O sea, para mí era un reconocimiento en el fondo. Andábamos buscando el avión, para arriba, para abajo. Me acuerdo que había aviones del ejército argentino en ese tiempo, tenían unos aviones como Mohawk, que tenían tres colas. Los Mohawk, que son aviones de ataque a tierra. Exactamente. Entonces, de apoyo estrecho. Ellos no me querían decir dónde está, y yo trataba de decirlo, dígame dónde están ustedes, porque si no nos vamos a estrellar, porque íbamos los dos en rumbo de colisión. Y yo decía, yo crucé esta cuestión sin bomba. Chuta, y el avión pasaba bastante apretado. Ahora yo me imaginaba, menos mal que era de noche no habría visto nada. Pero era un ataque complejo, porque además íbamos a ir con un bengalero que iba a lanzar bengalas para nosotros para iluminar. Y ellos hacían apagón, así que era más difícil. Sí, claro, era complejo. Bueno, afortunadamente no pasó. Volvimos, pero estuvimos muy cerca. Yo me acuerdo haber estado en el bosque, que no tenía ni un refugio, no tenía nada, en la pista, con las bombas, con los sistemas cargados, y la orden era despegue y vaya para otro lado. Así que no había mucho más tampoco, y no podíamos esperar más en las pistas, porque si no nos iban a atacar y las bombas nos iban a caer encima. Así que fue una lección duramente aprendida. Yo me acuerdo que los Kaijo, que algunos Mirage Tiger también, y los Mirage, interceptaron aviones LAN, Ladeco, que iban llevando tropas a Punta Arenas, y aviones que se pasaron hacia la costa, incluso volaron sobre el Pacífico y volvieron a Argentina a la altura de Valparaíso, un poco más al norte. Bueno, ahí, y nosotros también nos pasamos para allá, ¿no? En el periodo de tensión. Sí, en el periodo de tensión hubo gente que incluso tuvo aviones argentinos en las miras, y la orden era disparo o no disparo, no dispare. Afortunadamente no disparó porque era como quien dice la chispa que iba a detonar todo el sistema. La gente bien controlada. En este primer núcleo de 20 minutos tenemos que cerrar aquí, y lo que yo creo que queda como experiencia es que Chile pudo haber sufrido una encerrona de 3 países, y pudo haber desaparecido. No digo yo que hubiera ocurrido eso, porque nosotros tenemos la pretensión de ser muy buenos soldados, de ser un país siempre ganador, pero cuando teníamos políticas ganadoras en el siglo XIX, en el siglo XX yo vi mucho descuido y una política más bien defensiva.
Y a raíz de eso es que nos hemos obsesionado con este instituto y con otras organizaciones académicas en crear una política de fortalecimiento de la defensa de Chile, para que Chile sea un país viable en el siglo XXI y para que no suframos estos traumas que nos llevaron a una guerra que pudimos haber perdido, y Chile pudo haber terminado una parte de Argentina, otra parte de Perú y Bolivia, y quizás el centro de Chile como un satélite de Argentina al final. Y hubiéramos dejado de existir como una nación ganadora y viable, y no hubiéramos podido hacer todo este desarrollo que se hizo después, y que nos llevó a ser el país más desarrollado de Iberoamérica, reconquistando la democracia, entregando el poder ordenadamente al gobierno militar, y esta democracia que con altos y bajos tenemos hasta el día de hoy, manteniéndonos todavía como el país más desarrollado de Iberoamérica. Le agradezco, mi general, este primer bloque. Después vamos a entrar a un segundo bloque de 20 minutos. Encantado. Muy bien.